Buenos días, mi nombre es John Jairo Monsalve del grado 8.1 y les vengo a decir el resumen del libro Cien años de soledad desde desde la página 246 en adelante. Aureliano hizo su segunda salida a la calle a comprar la medicación que Arcadio le había anotado en un papel, donde fue atendido por una bella muchacha. José Arcadio llegó a pensar que Aurelio había huido. Cuando lo vio aparecer arrastrando las piernas que el encierro y la falta de movilidad habían debilitado, al ver la indiferencia por el mundo de Aurelio, Arcadio rompió la promesa que había hecho a su madre y le dio libertad para salir cuando quisiera. Pero Aurelio le dice que no le interesa salir porque no tiene nada que hacer afuera. Continúa su encierro leyendo los pergaminos que no lograba interpretar, pero que leyó de la primera a la última y lo que le atribuyó que Aurelio pudiera hablar de Roma como si hubiera vivido allí muchos años, dándose cuenta que allí tenía conocimientos que no eran enciclopédicos. Aurelio, por su parte, se sorprendía a ver que José Arcadio fuera tan distinto a la imagen que se había formado de él cuando lo veía volar por la casa. Era capaz de reír, recordar cosas del pasado y preocuparse por el ambiente de miseria del cuarto de Melquiades. Aquel acercamiento entre los dos les permitió llevar mejor la soledad que les separaba a su vez una, ya que Santa Sofía de la Piedad los había abandonado después de la muerte de Fernanda, y Úrsula, cansada de los oficios de esa casa gigante, una madrugada despertaron ambos alarmados por unos golpes en la puerta. Era un anciano, oscuro, con ojos grandes, ropas y zapatos rotos, con aspecto de pordiosero. Era Aurelio Amador, el único de los 17 que aún vivía de los hijos del coronel Aureliano Buendía, pero José Arcadio y Aurelio no lo reconocieron y le impidieron la entrada creyendo que era un vagabundo. Lo echaron a la calle a empujones. Dos agentes de policía que durante años habían perseguido a Aurelio salieron de los almendros de la acera de enfrente y le dispararon asesinándolo. En realidad, desde que expulsó a los niños de la casa sin permitirles defenderse, quienes habían percibido una luz extraña salir por debajo de donde estaba el San José, donde la vieja Úrsula ocultaba el tesoro. José Arcadio se encontraba esperando noticias de un transatlántico que saliera para Nápoles antes de Navidad. Una mañana de septiembre, José Arcadio estaba tomando su baño cuando interrumpieron por entre los portillos de la ceja los 4 niños que había expulsado de la casa. Regresaron a escudriñar la procedencia de los rayos de luz. Las losas ahogaron a José Arcadio y en contrario varios sacos de oro que se llevaron sin problema. Mientras tanto, Aurelio permaneció totalmente absorbido por el estudio de los pergaminos, ni se enteró de lo que sucedía. Amaranta Úrsula regresó con los primeros ángeles de diciembre, llevando al esposo amarrado por el cuello con un cordel de seda. El sujeto se llama Gastón, con quien habían acordado no tener hijos, sino hasta después de 5 años de casados. Llevaba solo 6 meses de casa al llegar de nuevo a casa sin previo aviso. No tuvo sino que empujar la puerta de la sala para comprender que su ausencia había sido más larga de lo que suponía. Alarmada, queda al ver la casa y replica lo notorio que era la ausencia de una mujer en casa. Ni siquiera se permitió un día de descanso al cabo del largo viaje. Se puso un overol y emprendió una nueva restauración de la casa. Se puso al frente de carpinteros, cerrajeros y albañiles, quienes resanaron las grietas de los pisos, enquiciaron puertas y ventanas, cambiaron muebles y blanquearon las paredes. Nunca se vio en casa a nadie con tan mejor humor. De un escobazo acabó con ese aire fúnebre y las cosas inútiles, y lo único que conservó por gratitud a Úrsula fue el daguerro tipo de remedios en la sala. Amaranta Úrsula le cambió el vestuario a Aureliano. Lo obligó a cambiarse los escuálidos pantalones que heredó del coronel Aureliano Buendía.
le regaló camisas juveniles y zapatos de 2 colores. Lo empujaba a salir a la calle. Cuando pasaba mucho tiempo en el cuarto de Melquíades y le enseñaba los bailes de moda, Amaranta Úrsula regresó al pueblo solitario y tenía para vivir del mundo, en cualquier lugar del mundo, ya que su marido era un hombre adinerado, que la amaba tanto que se había sometido a ser llevado y traído por ella cuando el dogal de seda. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, era más evidente su intención de quedarse. Construyó una pajarera en la primera restauración de la casa, y cuando los pájaros se reproducían, ella los iba soltando en parejas. Esto lo hizo con la intención de repoblar el cielo de Macondo. Un año después del retorno, aunque no hubiera conseguido entablar una amistad, ni un, entablar ni una amistad, promover una fiesta, Amaranta Úrsula seguía creyendo que era posible rescatar a aquella comunidad infortunada. Su marido comprende que ella no dará su brazo a torcer y abandonar el pueblo. Gastón solía pasar la mañana en el cuarto de Melquíades con Aureliano. Gastón estaba sorprendido porque Aureliano conocía los rincones más íntimos de su tierra, como si hubiera estado allí. Además había aprendido el inglés y el francés, y algo de latín y el griego. Cuando Gastón le preguntó de dónde había sacado informaciones que no estaban en la enciclopedia, recibió la misma respuesta que José Arcadio: todo se sabe. Cómo salía todas las tardes y Amaranta le había asignado una suma para sus gastos personales. Su cuarto parecía una librería del sabio catalán. Leía hasta altas horas de la noche, aunque por la forma en que se expresaba de sus lecturas, Gastón pensaba que no compraba los libros por informarse, sino para verificar la exactitud de sus conocimientos, y que ninguno le interesaba más que a Gastón, como a su esposa le interesaba más que a los pergaminos, a los cuales le dedicaba las mejores horas de la mañana. Tanto a Gastón como a su esposa les hubiera gustado incorporarlo a la vida familiar, pero Aureliano era un hombre hermético, con una nube de misterio que el tiempo iba haciendo más densa. Gastón fracasó en sus intentos de intimar con él, y tuvo que buscarse otro entretenimiento para llenar sus horas muertas. Fue por esa época de concilio la idea de establecer un servicio de correo aéreo. En realidad, no era un proyecto nuevo, lo tenía bastante avanzado cuando conoció a Amaranta Úrsula, solo que no era para Macondo sino para el Congo, donde su familia tenía inversiones en aceite de palma. El matrimonio y el viaje a Macondo hizo que aplazar sus planes, pero al ver que Amaranta Úrsula estaba empeñada en organizar una junta de mejoras públicas y hasta se burlaba de él cuando insinuaba la posibilidad de regresar, comprendió que las cosas iban para largo. Aunque ella no lo había notado, el regreso de Amaranta a Úrsula determinó un cambio radical en la vida de Aureliano. Después de la muerte de Arcadio, se había vuelto un cliente asiduo de la librería del sabio catalán. Además, la libertad de que entonces disfrutaba y el tiempo que disponía le despertaron una cierta curiosidad por el pueblo. Recorrió las calles polvorientas y solitarias, examinando las casas en ruinas, las ventanas rotas por el óxido, los habitantes abatidos por el recuerdo y muchas cosas más. Aquellas correrías lo llevaron al postrado barrio de Tolerancia. Aureliano no encontró quien le recordara a su familia, ni siquiera al coronel Aureliano Buendía, salvo el más antiguo de los negros antillanos, un anciano que seguía cantando en el pórtico de la casa de los salmos lúgubres del atardecer. Aureliano conversaba con él, a veces compartía el caldo de cabeza de gallo que preparaba la viñeta. Una negra grande, caderas de yegua, cabeza redonda, perfecta, se llamaba nigromanta. Por esa época Aureliano vendía cubierto y otros chécheres de la casa. Cuando andaba
sin un centavo. Conseguía en las fondas del mercado que le regalaban las cabezas de gallo y las llevaba donde Nigrómanta para que le hiciera sus sopas. Al morir el bisabuelo, Aureliano dejó de frecuentar la casa, pero se encontraba a Nigrómanta debajo de los oscuros almendros de la plaza y muchas veces la acompañó hablando de las sopas y otras exquisiteces. Y hubiera seguido haciéndolo si ella no lo hubiera hecho caer en cuenta que en su compañía le ahuyentaba a la clientela, aunque a veces sintió la tentación y aunque la propia nigrómata le hubiera parecido una culminación natural de la nostalgia compartida. No se acostaba con ella, de modo que Aureliano seguía siendo virgen cuando Amaranta Úrsula regresó a Macondo y le dio un abrazo fraternal que lo dejó sin aliento. Aureliano se hizo amigo de Álvaro, Germán, Alfonso y Gabriel, quienes visitaban la misma librería. Estos fueron los primeros y últimos amigos que tuvo en la vida. Para un hombre como el alcasillado en la realidad escrita, aquellas sesiones tormentosas que empezaban en la librería a las 6 de la tarde terminaban en los burdeles al amanecer, fueron una revelación. Nunca se le había ocurrido que la literatura sería el mejor juguete para burlarse de la gente, como lo demostró Álvaro en una noche de parranda. Aunque Aureliano se sentía vinculado a los cuatro amigos por un mismo cariño y una misma solidaridad, hasta el punto que pensé que ellos, como si fuera uno solo, estaba más cerca de Gabriel que de los otros. Ese vínculo nace de la noche que habló del coronel Aureliano Buendía, de quien había sido compañero de armas y amigo inseparable de su bisabuelo, el coronel Gerinaldo Márquez. De modo que, Aure- que Aureliano y Gabriel estaban vinculados por una especie de complicidad. Aureliano estaba enamorado de Amaranta Úrsula, y un día él expresó sus sentimientos, pero ella lo rechazó. Aureliano visitó un burdel donde conoció a Pilar Ternera. Ese mismo día, sí, tanto eran las 4:30 de la tarde, cuando Amaranta Úrsula salió del baño. Aureliano la vio pasar de frente a su cuarto, con una bata de pliegues y una toalla enrollada en la cabeza. La siguió casi en puntillas de pie, tambaleándose de la borrachera, y entró al dormitorio nupcial en el momento en que ella se retiró la bata y se la volvió a cerrar espantada. Vete, dijo sin voz. Aureliano sonrió, la tiró en la cama, le hizo el amor con Amaranta Úrsula, la cual al principio puso resistencia, pero luego se entregó cuando se dio cuenta de lo que ella misma había hecho posible. Ya era demasiado tarde. En la habitación de al lado se encontraba su esposo Gastón, quien no se dio cuenta de lo que sucedió. Ese es mi resumen. Ese es mi resumen hecho por Johan Monsalve Rabe del grupo 8-1. Muchas gracias.